Listo, la vez pasada habíamos hecho un ejercicio del arrancador Estrella Delta. ¿Cómo les fue con eso? ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo implementaron? Profe, por mi parte, yo estoy tratando ahí de hacerlo en el computador. Se me ha dificultado un poco, pero estoy intentando hacerlo y apenas lo tenga listo, tenga listo todos los trabajitos, yo lo envío. Listo, esa es la idea, que cada quien pues lo haga a su ritmo. Hay compañeros que Sí, han profe, compartido. yo también estoy en la misma. Estoy practicando pues para poderlo hacer bien y enviarlo completo. Listo, no es tanto el enviarlo, sino que lo hagamos a conciencia. Porque digamos ahí hay compañeros que lo han compartido por el grupo. Igual también lo que hemos hecho acá en clase ha quedado grabado. Eh, Como es algo tan común y tan popular, usted lo puede encontrar en cualquier video, en YouTube, en TikTok, donde sea. Entonces apóyense también de esos videos, no solamente lo que hablamos acá. Sí, la idea no es uno copiar, sino bregar a hacerlo uno al modo de uno, que Sí, todo claro, y le... entenderlo. O lo Sí, puede señor. copiar, sí, pero a la vez que va copiando, lo va entendiendo. Sí, correcto, sí, señor. O Esa es la sea, idea. hacerlo como lo hacen los compañeros y entender qué es lo que se hace. Ujú. Carlos nos dice que es un poco tedioso, sí, es de pronto demorado, entonces toca dedicarle tiempo a eso. La idea es que hoy vamos a hacer un ejercicio similar. Vamos a mirar un variador de velocidad, que también es un elemento muy utilizado a nivel industrial. Ya es un elemento que empieza a meternos más en ese mundo de la automatización. Acá pues no, no tuvimos el tiempo y tampoco era el objetivo hablar mucho de eso, sino más bien entender estos principios básicos para que después sí puedan ustedes ir a revisar esos conceptos que son un poco más abstractos, son más, un poco más complejos. Em, entonces vamos a mirar acá en esta primera parte cómo es esta teoría de los variadores, por qué se utiliza. Y en la segunda parte miramos el montaje físico, miramos cómo lo hacemos ahí en el CADESIM para ya redondear todas las ideas. Ese es el objetivo del día de hoy. Entonces vamos a iniciar. Vamos a mirar acá la presentación. No, solamente, no, el archivo tampoco, Ricardo, solamente un pantallazo. Envíe un pantallazo. Lo que les digo, cualquier persona pues puede tomar un pantallazo de otro compañero, pero pues no es la idea de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Si usted ya lo pudo sacar y quiere compartir lo que hizo, bienvenido. Si quiere hacer un video, pues bien, que también es simplemente pues grabar la pantalla y subirlo ahí. Si otra persona quiere enviar el pantallazo, pues bien, lo importante es eso, que ustedes trabajen, que vengamos acá con las dudas que hayan tenido. Si de pronto están cortos de tiempo, no importa, lo hacen después. Lo importante es que reúnan toda la información que hemos compartido acá y lo traten de hacer. Eh, este curso es de 48 horas. El nombre del curso es, perdón, el nombre del curso es Instalación de Sistemas de Maniobra Eléctrica para Motores Trifásicos. Este es el nombre oficial. Pero hay una segunda parte. Ya comparto la asistencia. Hay una segunda parte que se llama reparación. O sea, cámbiale acá instalación por reparación, que también es de 48 horas. La idea es que para el otro año lo ofrezcamos y las personas que tomaron esa primera parte pues puedan tomar esa segunda. Porque acá pues tenemos muchas cosas de qué hablar, hay muchos temas. Esto no daría solamente para dos cursos de 48 horas, sino para muchísimo más. Entonces,
extenderle la invitación para el otro año y ojalá pues se animen a seguir con esta formación. Sí, claro, pero esa es la idea. La idea es salir bien duchos. Sí, claro, entonces, como vamos a tener un lapso, unas vacaciones, entonces aprovechar en esas vacaciones y seguir estudiando, seguir ustedes por cuenta propia haciendo esos ejercicios para que el otro año pues arranquen ya con más, con un poco más de nivel, con un poco más de tener esos conceptos bien claritos. Listo, entonces iniciemos con la presentación. Bueno, voy a compartir acá la asistencia. Si de pronto tenemos el mismo inconveniente de la otra vez que no lo puedan llenar, a final de la sesión, ustedes escriben el nombre y yo lo lleno acá manualmente. Listo, profesor, sí, Digamos señor. las personas que no lo puedan llenar, los que lo puedan llenar, pues ya quedan ahí registrados. Ahí les compartí. Listo, entonces vamos a hablar de dos elementos. Uno es el arrancador suave y el otro es el variador de velocidad. ¿Qué es un arrancador suave? Este elemento que estamos viendo acá, los hay de diferentes tipos, de diferentes precios, de diferentes gamas, de diferentes marcas, de diferentes antigüedades. Lo bueno de estos elementos es que siguen eh, funcionando con el mismo principio de funcionamiento, valga la redundancia, siguen con sus mismos componentes, que son unos componentes, una electrónica de potencia, que eso es un tema también bastante extenso, ir a analizar esos elementos ya al detalle, pues ya se sale del objetivo del curso. Estamos mirando es cómo conectarlos y por qué los conectamos. Entonces estos dispositivos son bastante comunes, como les estaba contando, tanto el arrancador suave como el variador de velocidad. Entonces vamos a mirar las características de cada uno de ellos y después miramos las diferencias para que ustedes entiendan más o menos o tengan mejor un criterio para escoger uno o escoger el otro. Entonces hemos visto a lo largo del curso que cuando nosotros conectamos los motores directamente o en arranque directo, sucede, sucede que hay un pico de corriente y ese pico de corriente genera un golpe mecánico. Eso ya lo tenemos claro. Entonces, todos estos elementos que hemos visto es precisamente para disminuir ese efecto. Entonces, al reducir nosotros esa corriente de arranque, disminuimos el esfuerzo mecánico y prolongamos la vida útil del motor y también de sus componentes, no solamente de la máquina propiamente dicha, sino todo lo que está conectado a ella. ¿Cómo es el principio de funcionamiento del arrancador suave? Entonces, él controla la tensión que se aplica al motor durante el arranque utilizando dispositivos de electrónica de potencia, lo que les estaba comentando. Algunos de estos elementos son los tiristores o triacs, que se encargan de modificar el ángulo de disparo de la onda de corriente alterna. Entonces, a medida que el motor se va acelerando, va llegando a su velocidad nominal, la tensión también se incrementa gradualmente hasta alcanzar también su 100%. Entonces, vemos ahí un diagrama de los componentes internos de este arrancador, que como les digo, esto ya es algo más detallado, que es toda la teoría de electrónica de potencia. Lo que habíamos hablado la vez pasada también de los inversores que se utilizan en los sistemas fotovoltaicos. Es un principio muy parecido, donde se utiliza esa electrónica de potencia. ¿Cuáles son las características de ese arrancador suave?
Él tiene un arranque progresivo y sin golpes mecánicos. Él reduce los picos de corriente 3 a 4 veces de la corriente nominal. Sabemos que esa corriente pico que se genera, si nosotros utilizamos un arrancador directo, es 5 o 6 veces. Vea que esto lo disminuye. 3 a 4 veces, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. Él permite también un frenado suave en algunas versiones. Hay que tener en cuenta que solo está manipulando la tensión y no la frecuencia. Ya vamos a mirar el variador de frecuencia que él sí hace las dos partes. Modifica la tensión y modifica la frecuencia. Él alcanza la velocidad nominal, que puede ser a una frecuencia de línea de 60 Hz o 50 Hz, dependiendo de la red. ¿Dónde se utilizan estos arrancadores? En bombas centrífugas para evitar el golpe de ariete, ventiladores y compresores, cintas transportadores y cargas eh, con par variable. Acá lo del ariete tiene que ver con la mecánica de fluidos, con los esfuerzos que hacen internamente las tuberías y los conductores. ¿Cómo es su principio de funcionamiento? También funciona con base en toda la electrónica de potencia. Bueno, acá ya refiriéndonos al variador de velocidad. Entonces, va a controlar la frecuencia y la tensión de la alimentación. Él convierte la energía de corriente alterna a corriente continua en un proceso de rectificación y luego nuevamente a corriente alterna en un proceso de inversión. Ese sería el paso a paso del diagrama de flujo, cómo funciona este elemento. Y la podemos analizar acá con base ¿qué? A esta ecuación, que es una ecuación de velocidad con respecto a la frecuencia, en función de la frecuencia. Entonces acá tenemos que esta es una fórmula general. Esto aplica para motores de inducción, bien sea de jaula de ardilla o de rotor de banano. Entonces, cambiando la frecuencia, vea que es directamente proporcional a la velocidad del motor. Cuando hablamos velocidad del motor, específicamente estamos hablando de la velocidad del rotor. También se habla de la velocidad síncrona. La velocidad síncrona es la velocidad con la que cambia ese flujo magnético que está en el estator. Ya vamos a mirar eso en detalle. Entonces acá vemos cuáles son esos componentes del variador. Entonces tiene acá una etapa de rectificación. Vea, pasamos de una onda sinusoidal, se rectifica. Y luego de que ya está convertida en una señal directa, se invierte nuevamente, pero ya podemos controlar estos niveles de tensión y los niveles de frecuencia. Ese es el objetivo. Entonces acá ya tenemos unos anchos de pulso que convierten nuevamente esa señal directa en señal alterna a la frecuencia que usted necesita. Sus características principales es que controla la frecuencia y la tensión, permite la aceleración, desaceleración y frenado programado. Mantiene torque constante o variable según la aplicación, reduce significativamente el consumo energético en cargas variables y permite comunicación con sistemas de automatización como son estos elementos que estamos viendo acá, PLC, SCADA, Modbus, etc. Usos típicos de estos variadores: bandas transportadoras con control de velocidad, bombas con control de caudal,
ventiladores y extractores, máquinas, herramientas, elevadores, mezcladores, etcétera. Entonces acá destacamos esta parte. Él permite acelerar y desacelerar, frenar en un momento específico de la operación del sistema. Como usted acelera o desacelera, eso lo hace usted con variables digitales, variables análogas, manualmente. Hay muchas formas de hacer esos cambios. Les voy a compartir acá nuevamente. Bueno, ahí tenemos 8 respuestas. Vamos a compartir nuevamente el enlace. A ver si de pronto, nos funciona. Igual si no funciona, lo hacemos como siempre. Las personas que no lo puedan llenar, llenamos ahí una lista manualmente y no pasa nada. ¿Me confirman si pudieron llenarlo o no? Profe Morales, tocó conectar a la computadora y ahí sí me registré, pero ya en el celular ya no me deja. Pero ahí he venido haciéndolo así de esa manera. Listo, no hay problema. Ahorita llenamos. Sí, profe, antes me dejaba, ahorita tampoco me deja desde el celular, entonces Listo, no hay problema. Ahorita me miramos. registro más tarde. Pues cuando usted ya me da lista. Bueno, Profe, listo. Sabemos que desde el teléfono se reenvía, sí. Uno lo escribe y lo vuelve a pasar por WhatsApp y si permite. no sé si, bueno, hagamos hoy una excepción. Les voy a compartir ese link ahí por el grupo de WhatsApp y miramos a ver cómo nos va con eso. Igual si otras personas lo llenan, no importa. Hagamos una excepción el día de hoy. Les voy a pasar el link, pero no les voy a decir de qué es, entonces a ver. Pero igual ahí dice asistente. Bueno, pasémoslo ahí a ver qué pasa. O sea, la Yo la cosa es que manera en que está fallando acá por el. Profe, pero usted lo puede compartir y ahorita al finalizar la jornada puede llamar a lista de los que se registraron y de pronto llevar ahí el control. Pero igual estaríamos haciendo doble trabajo, Catherine, ¿no te parece? Bueno, también es verdad, profe. Dejémoslo ahí que lo llenen pues las personas que quieran. Pero miremos a ver si sí profe, sirve. Pruébenlo a ver si de la, por el grupo sí funcionó. de la manera en que yo lo hago es que lo copio tal cual y me lo envío a mí mismo en el WhatsApp y ya me sale como para meterme en el link. Bueno, igual ya se los compartí ahí por el grupo. Probémoslo desde ahí, porfa, a ver si ahora sí. La verdad no entiendo por qué de un tiempo para acá empezó a molestar eso porque lo habíamos hecho así. Me toca investigar eso. Profe, pues la verdad a mí nunca me ha pasado con error. Así me salga en negrilla, yo lo sostengo y le doy copiar en el Google, en la barra y siempre he podido llenar la asistencia. Cuando no me sale azul, yo lo copio y lo pego directamente en una página nueva de Google y nunca he tenido problemas. Yo siempre he llenado la asistencia. Listo, ahí ya la mayoría está reportando que sí lo pudo llenar ¿qué? Desde el WhatsApp. Por el grupo sí, listo. Ahora sí. Listo, estaba mirando acá el chat. Eh, y Leonel nos pregunta sobre el efecto Hall. El efecto Hall está relacionado es con la inducción electromagnética, ¿cierto? Por la corriente que genera ese campo magnético. Entonces acá, cuando estamos hablando de este tipo de máquinas,
tenemos que tener en cuenta todos los efectos, no solamente el efecto Hall, sino también lo que hemos hablado de las pérdidas inductivas, pérdidas capacitivas, el efecto Joule, todos esos efectos están ahí relacionados con estas máquinas. No sé a qué se refiere con la parte de la electrónica de potencia, porque este efecto Hall es muy utilizado también en la parte sensorial de los sensores, de la parte donde usted va a manipular ese controlador con esa variable análoga. Sí, profe. Lo que pasa es que el efecto Hall, como yo lo entiendo, es sobre el tema de cómo está posicionado el variador, no, el rotor. Entonces lo que hace el efecto Hall, lo que entiendo pues del efecto Hall es que determina en dónde está ubicada una de las bobinas para así la electrónica ejercer un campo magnético para que pueda girar. Así es como entiendo yo lo del efecto Hall. Por eso decía yo que si la electrónica de potencia también va incluida todo el tema del efecto Hall. Ah, sí, señor. Ah, Sí, listo, sí, porque listo, vale. esa parte ya es un controlador electrónico muy preciso. Digamos, lo que su merced está hablando es de los, por ejemplo, los motores que vienen sin escobillas. Utilizan ese principio. Es para saber la posición del eje. Exactamente, para mirar y controlar el campo magnético, cómo tiene que estar ese campo magnético en determinada posición y en determinado tiempo. Y se hace a través de eso, de medir ese campo magnético. Claro, en máquinas de coser para que siempre la aguja quede arriba, se usa. Por ejemplo. O sea que esos son los que están ejerciendo en estos momentos en los motores eléctricos de los automóviles. Sí, claro, esos motores tienen mucha redundancia en el tema de los sensores. No solamente tiene este sensor de campo, sino también tiene sensores de temperatura, sensores de presión, muchos sensores que ayudan a que ese sistema se retroalimente y sea lo más eficiente posible. Todos sabemos que implica también todos esos controles, ¿no? Por ejemplo, en un carro, cuando a usted se le daña el electrónico que llaman, ¿qué toca hacer con ese elemento? ¿Y cuánto cuesta ese elemento? Reemplazarlo. Prácticamente. Eso es según el vehículo, porque yo soy mecánico automotriz también y eso es según, pero yo ahorita todos trabajan con sensores de efecto Hall, pues hablando de carros tanto en el cigüeñal como en el eje de levas, Sí, que señor. controlan en qué punto va una cosa y la otra, todo va pues como lo mismo. Exactamente. Pero a lo que me refería es, digamos, en alguna eventualidad que se dañe ese controlador, podemos ir a repararlo fácilmente. Sí, señor, los electrónicos generalmente pues todo va al computador por Sí, medio de pues de varios sensores, como dice usted, pero en algunas partes, en algunos carros sí se puede reparar los electrónicos. En algunos se cambia solo el sensor, en algunos se cambia solo el controlador que va en el computador, pero en todo caso ya se pueden más fácil reparar ciertos carros de ciertas gamas. sí, Ya señor. muy modernos, ya sale más barato comprarlo que ponerse a reparar. Eso es Eh, como un PLC. no, y también la herramienta que usted necesita para eso, porque usted abrir eso es como haga de cuenta abrir un celular. Que Sí, acuérdese señor, como correcto. que usted antiguamente usted un celular le podía, por ejemplo, cambiar la batería fácilmente. Ahorita vaya intente cambiarle la batería a un celular. Tiene que hacerle un procedimiento térmico. Así similar pasa con estos elementos. Ya los demás, los más sofisticados, los últimos, toca usted tener una herramienta especial. Tener el elemento térmico para poder destaparlo, después tener el osciloscopio, tener el microscopio, porque son elementos muy pequeños. Entonces, lo que dice el compañero, dependiendo del, de la gama del vehículo y del tipo de electrónico que tenga, el tipo de sistema que tenga.
Profe, y la Pero volvemos comunicación a lo también. mismo, o sea, a lo esencial. Cuando hablamos del efecto Hall, estamos hablando es de medir un campo magnético o un flujo magnético. ¿Sí? Pero son sensores, al fin y al cabo. Sí, con el tema por lo menos del eco del vehículo, pues los primeros que llegaron prácticamente para poder repararlos, tenían que meterlos como una especie de horno para que toda esa pega que eso tenía pudiera ablandarse y poderlos separar. Algo muy parecido a lo que sucede con los iPhone, que los iPhone primero hay que tenerlos en un tema de plancha para que pueda derretir la parte de la pega y poderlos abrir y hacer cualquier cambio. Sí, señor. Y claro, eso hay que saber hacer eso, ¿no? Eso no es cualquier persona que va a ir a manipular esa herramienta. Bueno, ya que estamos en el tema de los vehículos, ¿cuál sería el motor más utilizado en este tipo de vehículos? Digamos en un carro, en un Tesla, en un Nissan, o de Pues, pronto digamos en los buses que están circulando ahorita que son eléctricos acá en Bogotá. Son motores asíncronos, son motores de inducción, de rotor bobinado, de rotor de jaula de ardilla. ¿Qué tipo de motores vemos en esta clase de vehículos? Motor Brushley. No, pero esa es la parte de las bobinas, de cómo está excitado. Pero ¿cuál es el principio de ese motor, del brushless? ¿Es de inducción, o es síncrono? Es De síncrono. inducción. Entonces Es síncrono. volvemos a lo mismo, hay de diferentes tecnologías. Sabemos que la tecnología que requiere más sensores y más precisión es los motores síncronos, mientras que el motor de inducción, que es el que estamos hablando hoy, es un motor de un funcionamiento un poco más sencillo que requiere menos cosas para funcionar bien, para funcionar eficientemente. Uno diría entonces, bueno, los de más alta gama, un Tesla utiliza el síncrono y uno ahí mira y hay ciertas referencias de estos Tesla que utilizan motores de inducción, porque ya tienen esos motores bien sofisticados, con buenos materiales, eh, con todas sus conexiones bien diseñadas, entonces lo pueden sacar al mercado con una buena eficiencia, sin necesidad de que sea síncrono. También tienen la capacidad de recuperación de potencia. Vamos a mirar eso acá más adelante para ya ir redondeando las ideas que ustedes proponen hoy. Listo, entonces el tema de los arrancadores, acá tenemos las diferencias principales entre un arrancador suave y un variador de velocidad. Entonces, con el arrancador suave tenemos más limitaciones a la hora del control. Cuando hablamos de control, el variador nos va a dar eh, muchas más opciones. Obviamente, acá el tema del costo, un variador de velocidad es mucho más costoso que un arrancador suave. Entonces, a manera de conclusión, los arrancadores suaves son ideales para proteger el motor y el sistema mecánico durante el arranque. Los variadores de velocidad ofrecen control total, ahorro energético y automatización avanzada. La elección depende del tipo de carga, presupuesto y nivel de control requerido. Entonces acá vemos diferentes curvas. Acá la primera curva es la curva de tensión, donde observamos las diferentes formas de arrancar el motor. Entonces tenemos acá el arranque directo, el estrella triángulo y el arrancador suave. En el arranque directo, vea cómo es la tensión. En un tiempo que podemos modelar como instantáneo, tenemos un 100% de la tensión del motor. Entonces, en ese cambio,
tan abrupto es donde pasa esos picos de corriente y ese pico de par o de torque. En la conexión estrella-triángulo vemos acá que va cambiando paulatinamente ese nivel de tensión, un 58%. ¿De dónde sale este 58%? ¿De dónde sale este número? Porque no es 50 o 60. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Si le sacamos la raíz de 3 a 100, ¿cuánto nos da? 5,58 punto algo, 57 punto algo, 57,9. Es de ahí, del raíz de 3, de la diferencia que hay entre la tensión de fase y la tensión de línea, de ese cambio que hay entre estrella y triángulo. Sale de ahí. Entonces, para que tengamos en cuenta ese valor. Y el arrancador suave va a tener acá este comportamiento. Un comportamiento paulatino en el tiempo, ¿vea? No es un cambio acá abrupto, sino es un cambio suave. Este tiempo de rampa usted lo va a poder programar dependiendo de su variador. El variador le va a dar esa opción de arrancarlo suave o arrancarlo un poco más inclinado horizontal o inclinado vertical. Ya vamos a mirar eso en el ejercicio práctico. La curva de corriente. Entonces acá en el arrancador directo vemos acá la corriente es muy fuerte acá en el tiempo, en la velocidad inicial. El arrancador suave es esta naranjada, viene así en esta forma. Y el arrancador estrella triángulo, a pesar de que al principio acá es suave, pero en esa transición, en ese cambio, vuelve a haber acá algo abrupto, que en muchas ocasiones también puede llegar a ser molesto dependiendo la aplicación. Si es algo muy susceptible a esos cambios mecánicos, a ese torque, entonces toca reemplazarlo por un arrancador suave. Vemos acá el efecto en el par, ¿sí? En el estrella triángulo, acá arranca suavemente y en el momento de esa transición puede haber acá un cambio abrupto en la velocidad. En el arrancador suave es más paulatino. Y acá en el arrancador directo, sí, obviamente vea cómo es el par, es muchísimo par. Entonces esto toca reducirlo con alguna de estas dos. Listo. Algo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar bien nuestro sistema es el tema de la velocidad base. ¿Qué entendemos nosotros por velocidad base? Es la velocidad a la que llega el motor o la que alcanza el motor manteniendo su par nominal a frecuencia y tensión nominal. Entonces, si nos dice que es de 120 voltios, 220 voltios a 60 Hz, esa es la velocidad base, la que alcance con esas condiciones. Entonces vemos acá la misma ecuación que estábamos viendo anteriormente, solamente que acá vamos a tener también en cuenta el deslizamiento, que es la diferencia que hay entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor. Entonces acá un ejemplo numérico, si tenemos un motor de 4 polos conectado a 60 Hz, va a tener una velocidad síncrona de 1800 RPM. Si su deslizamiento es del 3%, vamos a tener una velocidad base de 1746 revoluciones por minuto. Entonces acá importante, una cosa es la velocidad síncrona, que es la velocidad con la que gira ese campo magnético, y la velocidad de el rotor. Entonces ya vamos a mirar por qué es importante
entender esta diferencia a la hora de usted hacer un diseño. Entonces tenemos acá una curva. En el eje horizontal tenemos la velocidad y en el eje vertical tenemos el par. Entonces acá estamos variando tanto la frecuencia como la tensión. Cuando usted varía la frecuencia y la tensión, ocurre lo que estamos viendo ahí. A medida que usted aumente la velocidad o se aumenta la velocidad del rotor, también se aumenta el par. Algo muy intuitivo. Aumentamos la velocidad, se aumenta el par. Pero fíjese acá en la siguiente gráfica. Si aumentamos la velocidad, el par no aumenta, sino al contrario, disminuye. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando usted solamente cambia la frecuencia y no cambia la tensión. Acá cambiamos ambas, frecuencia y tensión. Acá solamente usted cambia frecuencia. Entonces, eh, la tensión se mantiene constante a mayor velocidad. Entonces, eh, la corriente que magnetiza el rotor se vuelve una corriente débil y el par disminuye. Sabemos que el par es proporcional a la corriente. Entonces, importante tener en cuenta estas gráficas para que usted pueda hacer una buena programación de su variador. Y acá tenemos ya una familia de curvas características en todo el espectro de las frecuencias, que va desde 0 a 3500. Esto pues va a depender de cada uno de los motores, pero va a tener esta forma. ¿Listo? Entonces, importante estas dos. Esta ya sería como la continuación de esta de acá. Listo, entonces a manera de resumen, vamos a tener un punto de partida que es esa velocidad base. Sabemos entonces que por debajo de esa velocidad el torque se va a mantener constante, por encima de la velocidad el campo se debilita, lo que les estaba diciendo. Cuando el campo se debilita, el torque disminuye. Entonces, va a ser importante entender bien estas gráficas para que usted pueda hacer un control y un diseño bien hecho. Listo, entonces vamos a mirar acá la parte de la recuperación de la potencia que les estaba comentando. Entonces, cuando está girando normalmente el motor y el campo magnético, o sea, la velocidad síncrona, está en su etapa nominal, tendríamos esta etapa de acá, esta región de acá. En esta etapa vamos a tener estas características que estamos viendo acá. El motor consume energía eléctrica y entrega energía mecánica, o sea, funciona como motor. El par y la velocidad tienen el mismo signo. Ya vamos a mirar esto. Eh, entonces, en esta zona aparecen par de arranque, par máximo y par a plena carga. Es lo que tenemos acá en la parte de arriba. El deslizamiento está entre 1 y 0. Es un valor entre 1 y 0, pero es un valor positivo. Vamos a mirar la otra región, que es la región de frenado o ligeramente negativa. Entonces, esto va a suceder cuando el rotor gira en sentido contrario al campo giratorio. Acá uno entendería esto como si el motor cambiara de dirección abruptamente, no, pero sigamos con la idea de que el motor está girando normalmente en su misma dirección, sino que está perdiendo velocidad y ya vamos a mirar por qué se invierte este campo. Eso lo vamos a mirar acá en esta parte negativa. Entonces, si el rotor gira más rápido que la velocidad síncrona, el flujo relativo se invierte.
¿sí? Lo que se invierte es el flujo, no la dirección del rotor. Entonces el par se vuelve negativo, lo que significa que la máquina devuelve energía a la red eléctrica. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Entonces usted va, imaginen, pongamos el ejemplo del carro, de un Fórmula 1 que utiliza este principio de funcionamiento. El carro va andando, va girando, y en el momento que él frena, quiere decir que esa velocidad síncrona del campo magnético empieza a disminuir, pero el rotor sigue girando normalmente, con menor velocidad, pero en la misma dirección. El carro se va deteniendo, entonces ese giro lo va a devolver hacia la unidad de potencia que almacena esa energía restante. Eso es lo que está sucediendo acá. Él devuelve, en el frenado, él devuelve, porque ya no existe la misma velocidad de sincronismo, sino que el rotor empieza a girar a una velocidad superior a la sincrónica y ya no se comporta como motor, que nos dice acá la región de motor, sino se comporta como generador. Entonces acá arriba es motor y en el frenado es generador. Resumiéndolo ahí ya en palabras más sencillas. Sí, José Raúl. Profe, este tipo de motores son los que se usan en Ecopetrol para la perforación de pozos profundos. Y son bien mamonudos, bien grandes y bien gruesos. Sí, estamos hablando de los de motores de inducción. Sí. Sí, señor. Y ahí como ahí recuperan la potencia, hacen recuperación de potencia, o cómo hacen No, ahí. no, precisamente esos motores tienen muchos sistemas de seguridad, por lo que si no, si se vuelven generadores pueden dañar la red. Sí, señor. Exactamente. Entonces vamos, ahorita en el ejercicio que vamos a hacer, vamos a entender mejor estas ideas. Yo sé que ahorita de pronto está un poquito confuso con esas gráficas, pero en el montaje vamos a entenderlo a la perfección. Entonces, el motor va a tener modos de operación. Entonces, va a estar cuando gira normalmente, se comporta como motor, y cuando este deslizamiento es negativo, es decir, la velocidad síncrona es inferior a la velocidad mecánica, se comporta como generador. Y sin carga, cuando el deslizamiento es cero, es una etapa de transición. Entonces, Es como, es como el señor. principio, es como el principio de los vehículos eléctricos, que cuando ahí levanta el pie del acelerador, lo que hace es que esa inercia del motor se vuelve generador y carga las baterías. Sí, señor. Eso es lo que estamos tratando de explicar, pero vea que no es o sea, la inercia del motor es la inercia del rotor, no del motor total, sino del rotor, que es el que va a inducir esa tensión en el estator. Entonces, miremos acá esta diapositiva para mirar donde podemos ver estos efectos. Entonces, en el frenado regenerativo industrial. Entonces, cintas transportadoras o bandas descendentes que empujan al motor y devuelven energía a la red. Lo que estaba diciendo ahí el compañero José Raúl. Esa devolver energía a la red se puede hacer siempre y cuando usted esté consciente de eso, si no, puede ser algo malo. En una grúa o en un ascensor, cuando está en descenso, lo que hace girar el motor no es la velocidad síncrona, no es el magnetismo, sino es la parte mecánica. Entonces ya no funciona como motor, sino como generador. En un vehículo eléctrico, en un tren. Entonces en ese frenado, ese motor actúa como un generador para recargar la batería o disipar la energía. Ya vamos a ver que esto también se utiliza mucho, disipar esa energía.
y sistemas con gran inercia, como ventiladores y máquinas centrífugas. Entonces, cuando ocurre esa desaceleración, la inercia mantiene el rotor sobre la velocidad síncrona y hay una breve generación. Entonces, volviendo al ejemplo de los carros de Fórmula 1, ellos sí no disipan esa energía, sino que la almacenan y cuando está en la recta, puede aprovechar esa energía extra y hacer el sobrepaso. Así es como funcionan esos carros. Aprovechan esa energía extra para hacer obtener esa potencia extra. Listo. En el tema del montaje, bueno, hacer ese montaje pues puede llegar a ser una tarea también ardua por el tema de los tableros, saber conectar, poner esto en soportes especiales, pero que lo ideal en este curso, como no tenemos la posibilidad de manipular estos elementos, pues entender más o menos cómo es que funciona el variador. Entonces, esto que estamos viendo acá es el variador. Acá tenemos el disyuntor, el contactor y los elementos que ayudan a hacer ese control. Acá está el diagrama de potencia. Y estos elementos, como les decía, existen de todas las gamas, de todas las marcas. Entonces hay unos que vienen acá con una pantalla, otros son más básicos, vienen sin pantalla, unos vienen para unas programaciones un poco más complejas, entonces dependiendo del precio y dependiendo de la marca. Ahí en el catálogo que yo les compartí de Siemens, ahí hay unos elementos y ellos mismos les dice cómo debe ser conectado y cómo debe ser programado. Entonces ahorita que vengamos del descanso, la idea es hacer esto, conectarlo ahí en el KDSIM y entender cómo es que está funcionando la parte del control y la parte de potencia. ¿Listo? No sé si tengamos algo más que añadir. Profe, que esos también se pueden conectar directamente con los paneles solares, con corriente DC. Sí, señor, vienen de diferentes conexiones. Esto, claro, como el generador DC, estos funcionan, gracias por la intervención. ¿Cómo funciona esto? Con corriente DC, ¿sí? ¿A cuántos voltios? Profe, una pregunta, bueno, una anécdota. Yo los he destapado en muchos modelos y bien, no sé, le hago la pregunta a usted. Ellos como tienen la parte de rectificación, el puente rectificador y luego pasa a los capacitadores, quiere decir que todos pueden funcionar con corriente directa, claro, haciendo la fórmula de si es monofásico raíz de 2 o si es trifásico raíz de 3 que eleva más porque van a trabajar pico a pico, no RMS. Y quiere decir que todos trabajan con paneles solares. Sí, en teoría sí, porque como es, perdón que me devuelva acá, miremos cómo es el esquema. Lo que veo es que Véalo, ahí hay que está. cuidar es el puente rectificador, que la corriente pasarla. Claro, porque vea, el variador por dentro funciona así. Entonces, si usted lo conecta al sistema de corriente alterna, pero está la parte de potencia, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con eso, porque vea cómo hace. Convierte la corriente alterna en corriente directa. Mm. Entonces, en teoría, podríamos conectarle acá directamente a los paneles, porque el panel, cómo genera la electricidad en corriente En directa. directa. Y usted sabe que hay unos controladores que vienen, perdón, hay unos controladores que vienen, los que le acoplamos a los sistemas fotovoltaicos vienen con esa opción. Hay otros que no. Lo mismo pasa con el variador. Hay unos que directamente tienen esta entrada y hay otros que obligatoriamente toca conectarlos acá. Sí, hay unos que se llaman bus DC, que creo que es porque no pasan por el puente rectificador,
pero hay otros que sí o sí tienen que pasar por línea 1 o línea 2. Y uno lo que hace es subirle el voltaje para que baje la corriente. Sí, señor. Listo, ¿cómo vamos con la asistencia? Bien, creo que ya tenemos 39 personas. Los que no la han llenado está ahí en el grupo de WhatsApp. No sé Si si, llena, puede llenar. listo, no sé si haya quedado claro lo que nos compartió ahí Sergio, si se entendió más o menos Ujú. este proceso de rectificación. Pro- Listo, entonces veámonos ahorita, son las 9, veámonos a las 9:10, porque ya se nos cumplió acá el tiempo. Y terminamos con la exposición, ¿listo? Y hacemos el montaje rápidamente. Listo, profesor, señor. Listo, ya nos vemos entonces. 9:10.
Listo, entonces la idea es que hagamos este montaje. El link está en el grupo de WhatsApp. La idea es que hagamos este montaje. Entonces ahí está. Ahí está el montaje. Entonces acá tenemos la parte de potencia y tenemos la parte de control. En la parte de potencia, bueno, primero me confirman porfa si estamos viendo ahí el cadecimo. Sí, señor, correcto. Listo, gracias. Sí, profe. Entonces en la parte de potencia tenemos la alimentación trifásica, el disyuntor termomagnético, el contactor trifásico y tenemos el variador de velocidad. Variador de velocidad, ¿dónde lo va a encontrar usted? Usted viene acá donde dice potencia y acá está, vea. Está este de dos entradas y está el de tres entradas. Ese es el que estamos utilizando ahí. Entonces, bueno, no me puse a hacer esto acá nuevamente porque ya ustedes han trabajado con el cadecimu, ya más o menos le tienen el tiro a eso. Entonces acá solamente nos vamos a limitar a explicarlo. Entonces les decía, acá el único elemento nuevo que tenemos es el variador, que va a ir conectado físicamente acá a la parte de potencia y también a la parte de control. Entonces acá en la parte de control lo encontramos así, dice control de variador de velocidad de corriente alterna. Entonces, ¿cuál es la idea? Que usted vaya y repita tal cual lo que estamos haciendo acá. Listo, entonces acá en la parte del sistema ya de control tenemos lo de siempre, acá el pulsador Z, tenemos el térmico que es el controlador de acá de la protección térmica de sobrecargas, tenemos el contacto normalmente cerrado para abrir el circuito y acá para activarlo. Y tenemos además acá dos contactores, perdón, dos contactos abiertos, pulsadores normalmente abiertos. Entonces, uno es para activar el giro
eh, a favor de las manecillas del reloj y el otro lo contrario. Y tenemos acá dos elementos que son dos interruptores. Entonces tenemos dos pulsadores y dos interruptores. Todos tenemos claro cuál es la diferencia entre un pulsador y un interruptor. De pronto alguien que todavía tenga la duda para explicarle. Sí, señor. Aquí encontramos. O alguien que nos recuerde rápidamente cuál es la diferencia entre pulsador e interruptor. Digo que le puede rajar. El interruptor funciona como un switch para encender y apagar el bombillo. El pulsador es de accionamiento y a su vez alimenta un contactor para cerrar un contactor como tal. Sí, señor. Listo, entonces el interruptor es el que nosotros tenemos ahí en la casa. Que si usted no lo oprime para prender o apagar, no le pasa nada. Mientras que acá usted lo acciona y él sigue en su mismo estado, o retorna a su estado. Pero primero hace un enclavamiento acá a una bobina que está físicamente conectada acá al contactor. Así es como funciona. Listo, entonces para entender estas ideas vamos a energizar el circuito y vamos a explicar cada uno de estos pines para qué funciona o cómo funciona, cómo se conecta y vamos a ver que es algo muy sencillo. Entonces ahí iniciamos la simulación, cerramos acá el circuito. Entonces fíjese que acá en esta primera parte, cuando yo energizo, solamente se energiza el controlador, el variador. Hasta ahora no hemos energizado el motor, porque el motor está gobernado acá por esta bobina. Entonces, eh, vamos a darle acá, si le doy en S4, es decir, en este primer pulso, va a girar a favor de las manecillas del reloj. Ahí empieza a girar. Abrimos acá el circuito. Este switch está, este pulsador está diseñado para eso, para abrir el circuito. Ahí se abre el circuito y fíjese que el motor sigue rodando. De esa era la inercia que estábamos hablando, ¿sí? Es bastante intuitivo. Usted va en la cicla, deja de pedalear, pero usted sigue andando. Lo mismo está pasando acá, ¿verdad? Ahora lo ponemos a girar en el otro sentido. Ahí gira en contra de las manecillas del reloj, llega a su velocidad nominal, ya vamos a mirar esta parte, estamos hasta ahora analizando acá la parte del control. Abro, queda desenergizado, pero él sigue rodando a una velocidad inferior, pero sigue rodando hasta detenerse. Listo, entonces, hasta ahí estamos claros. Repetimos para los que recién llegaron. Está energizado el controlador. Pulso, gira a favor de las manecillas del Sí, reloj, señor. llega Hasta a su velocidad nominal, ahí abro el circuito, lo estamos desenergizo claros. y sigue rodando por la inercia. Esto ya es inercia, vea, hasta detenerse. Y lo mismo hacemos para el giro en el otro sentido. Llega a su velocidad nominal, abrimos el circuito y él sigue girando hasta detenerse. Listo, entonces, ¿cómo está funcionando el variador? Él tiene acá diferentes entradas. Voy a pausar acá un momento y vamos a mirar, vamos a hacer un zoom acá. Él tiene acá una entrada que es la alimentación, acá se energiza, tiene una entrada I1, I2, I3 e I4. Sí, Sergio. Profe, una pregunta. No sé si es por el Siemens que trabaja así, pero normalmente no es un contactor
se energiza en la parte de control del variador. Es simplemente una conmutación porque eso es un integrado, eso es electrónica. O me corrige usted. O sea, acá físicamente este es un mismo elemento, estos dos. Sí, claro, pero en la parte de control donde usted pulsa y se energiza la bobina, eso realmente no pasa así dentro del variador. Esto es un microcontrolador, es un integrado, es una pieza electrónica. Así es, soy de diferentes formas acá para entenderlo, pero fíjese que si usted entiende este ya puede ir a manejar cualquiera, porque va a ser muy similar con el tema de las entradas. Digamos lo que está diciendo usted, acá tiene una entrada análoga o analógica, que es con un potenciómetro, pero en la vida real, ¿qué es ese potenciómetro? Puede ser un sensor de presión, un sensor de temperatura, un final de carrera, cualquier elemento electromecánico o de cualquier otra variable física es la que va a gobernar este elemento. Final de Acá lo carrera estamos es, gobernando manualmente. sí, final de carrera son señales digitales y las variables son señales análogas. Sí, señor. Entonces, miremos acá. Tenemos acá la parte del control que tiene, les estaba diciendo, una entrada I1, I2, I3 e I4. Entonces, acá para la entrada I1 se energiza esta bobina K1 que viene acá del control de la bobina K1. Entonces, cuando usted energiza acá, el motor va a girar a favor de las manecillas del reloj. Y la I2 es lo contrario, hace el efecto contrario, hace que el motor gire a mano izquierda. ¿Sí? El I3 y el I4, ¿para qué son? El I3 es una frecuencia específica. Entonces, si usted quiere que gire a 60 Hz, que funcione a 100 Hz, a 200 Hz, esto ya está predeterminado a esta entrada. Entonces, cuando usted energice K3, ya usted tiene esa frecuencia predeterminada. Lo mismo para I4. Pero fíjese que estas dos no funcionan con pulsador, sino funcionan con el interruptor. Es decir, puede quedar ahí fijo. Esto queda fijo ahí. ¿Cuál es el objetivo de esto? Porque existe para este variador específicamente, existe la opción que si usted los deja los dos encendidos, va a tener la opción de una tercera frecuencia. Entonces acá, frecuencia 1, frecuencia 2 y ambos encendidos, frecuencia 3. Entonces por eso necesitamos que sea no un pulsador, sino un interruptor, para que el controlador lo lea como una tercera frecuencia. Entonces acá usted le da clic y le van a salir estos parámetros. Entonces acá le va a dar la velocidad del motor y ese control de velocidad lo puede hacer con velocidad preseleccionada, que era lo que les estaba diciendo. Vea, tiene tres entradas. Cuando el interruptor 1 está encendido, tenemos 10 Hz. Esto viene ya por defecto, pero usted le puede cambiar acá los valores. Cuando está el, el interruptor 2 encendido, sería 25 y los dos encendidos sería 50. Y esta de 50 a 100 es la entrada que les estaba, perdón, que les estaba comentando que es analógica, esta de acá. Que esta usted la puede cambiar estando en funcionamiento el sistema. Todas estas variables usted las puede modificar. Nos hablan acá también del tiempo de rampa para la aceleración y para la desaceleración. Está en un rango entre 0 y 99 segundos. Entonces, si usted quiere que ese motor arranque
a su velocidad nominal o alcance su velocidad nominal en 5 segundos, pues le pone 5 segundos. Y lo mismo para el frenado. Y también tiene acá una inyección de corriente continua que va a hacer que el motor em, cambie su velocidad síncrona, porque le está inyectando una corriente que es continua, que va a alterar todo ese campo magnético y va a hacer que el motor frene más rápido a través de esa corriente continua. Miremos acá el tema de la rampa que habíamos visto, es esta parte. ¿Sí ves? La rampa. Es el tiempo que va a tener para llegar a su velocidad nominal. Listo, entonces la idea es que usted vaya, haga este mismo montaje y verifique esos valores. Entonces volvemos acá, vamos a energizar nuevamente, corremos la simulación y él está a 50 Hz porque está gobernado acá por esta parte del potenciómetro. Pero si usted cierra acá este contacto, eso cambia de estado. Entonces acá se le pone, bueno, creo que toca primero iniciar acá, cerrar acá. Vamos a ver si ahora sí. Vamos a utilizar este y vamos a energizar. Listo. Entonces ahí en el primer estado, como habíamos visto, tenemos 10 Hz. Y fíjese acá cómo se cierra este contacto. Esto es un contacto auxiliar. Abrimos este, cerramos el otro y vemos que cambia la frecuencia a 25 Hz. Pero de ahí no puede cambiar. Durante el funcionamiento no cambia. Y si cerramos ambos, nos da los 50 Hz. Entonces para eso son estas tres entradas. Y lo que dice Sergio, esto es para este controlador, para este variador. Puede ser diferente para otro. Pero ellos van a venir con su datasheet y le va a explicar todo esto que estamos viendo acá. Pero usted como ya sabe cómo funciona internamente, pues esto es lo de menos, porque usted ya dice, bueno, ya él me dice cómo cierro, cómo me va a dar una frecuencia determinada. Lo importante es entender el principio de funcionamiento para que usted pueda hacer el trabajo con cualquier controlador de esos. Esta parte de la parte manual, entonces abrimos acá y vamos a ponerlo a girar a favor de las manecillas del reloj. Ah, de acá era, perdón. Ahí empieza a girar y fíjese cómo llega a su velocidad nominal cuando sube toda la frecuencia a 50. Entonces arranca de 0 y llega a 3000 RPM. También le podemos cambiar acá esa frecuencia. A medida que usted le cambia acá la frecuencia, suben las RPM hasta llegar a 100. Entonces ahí está en 64. Cuando usted llegue a 100, él llega a su velocidad nominal que serían 6000 RPM. Entonces usted siempre tiene que tener en cuenta cuánto puede dar esa máquina para programar bien este elemento. Entonces, esta parte que estamos haciendo acá manualmente, lo que les digo, esto no se suele hacer así, sino esto se suelen conectar acá variables análogas o variables digitales. Entonces, un sensor de presión, un sensor de temperatura, un final de carrera, todo lo que tiene que ver, digamos, con las bombas, un caudal. Entonces, acá, claro, esto está bonito, está sencillo, pero cuando usted le conecta acá otros elementos, ya usted tiene que tener en cuenta que todo tiene que funcionar en conjunto. El variador, el motor, la tubería que está conectada acá, la banda que está conectada. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo importante es por ahora mirar bien este principio de funcionamiento de estos elementos para que tengamos más o menos una idea de cómo es que funcionan
ya los sistemas un poco más robustos, un poco más elaborados. Profe, una pregunta. Señor, Ahí sale en el diagrama de fuerza un relé térmico. Yo nunca los he visto con un relé térmico, o ahí ese es el que viene dentro del controlador, del variador. este relé térmico es el de la protección, claro, siempre lo hemos puesto y ese siempre va, que puede ir... Pero una pregunta, ¿es el mismo variador que registra cuando hay una carga excesiva o una variación en la tensión, cualquier cosa, y el mismo hace de relé térmico? ¿O hay que ponerle uno físicamente, así como los de los contactores? Esa es mi pregunta. Pero miramos acá que hay diferentes gamas. Vea, hay unos que... Ah, pero este es el arrancador suave, donde teníamos el otro, el variador. Bueno, este es arrancador suave, pero el variador también viene así, vea. Hay unos que vienen con eso que usted está diciendo. Hay otros que no. O sea que hay que ¿Cuánto puede ponerle, costar este con respecto a este? Toca ir a mirar acá estas referencias. Esto es del 2013. Digamos, estos de acá, variadores de velocidad. Hay de diferentes gamas, siendo de la misma marca. Estos de Siemens. profe, pero, o sea, un relé térmico, o sea, físicamente hay que colocárselo antes entre el variador y el motor. ¿Es necesario? Sí, Porque tengo claro. entendido que el variador, él hace de relé térmico, o sea, él hace todo. No, esta es una protección adicional. Este es el térmico que va a proteger al motor o el guardamotor. Por eso vimos la vez pasada los guardamotores y vimos que habían diferentes formas de conectarlo. Hay diferentes opciones. Motores, bueno, ustedes buscan acá donde dice, no me acuerdo qué capítulo era, donde nos hablan precisamente de eso que usted está hablando, que nos dan diferentes opciones de poner guardamotor o de poner solamente el térmico. Nos queda de tarea hacer esto. Ve acá, relé de sobrecarga. Acá, bueno, nos falta mirar estas curvas. Solo miramos la próxima clase, pero acá nos dan esta opción, vea, de poner guardamotor o relé. Y nos dan diferentes configuraciones. Esto lo hace este fabricante, pero usted como diseñador puede hacer lo mismo. Vea. Acá va el arranque directo con el guardamotor, pero fíjese que va el guardamotor. Entonces lo mismo pasa acá. Va al relé y va al guardamotor, que en este caso es un térmico. Pero usted puede jugar con eso, usted puede, pero siempre tiene que ponerle una protección. Esto no viene incluida la protección. Pero, o sea, sí, sí lo viene incluido porque cuando, claro, si se sobredimensiona el variador y el motor es más pequeño y se le pone los parámetros, no se le instala bien los parámetros, ahí es cuando daña el motor, ¿cierto? Sí, claro, esto no es al azar ahí ponerle cualquiera, ¿no? Para eso tiene que usted mirar estas curvas, lo que estamos hablando. Tiene que mirar Claro, las curvas estas curvas de acá, vea, las curvas de disparo, que es la y en curva de ese caso, característica para cada elemento. y en ese caso, al ponerle los correctos parámetros de la placa del motor, ya el variador estaría haciendo la función. Claro, como dice usted, es bueno ponerle la protección adicional del guardamotor. Sí, si nos ponemos a mirarlo desde ese punto de vista, parecería que fuera redundante, pero usted nunca va a ver que omitan ese elemento, porque uno diría, claro, si este está limitando la tensión y la corriente, ¿para qué pongo esto de acá? Pero usted Sí, en por una eso, instalación siempre va a ver que tiene ese guardamotor. Es lo mismo acá si omitiéramos este elemento, que es el termomagnético. No se puede omitir. claro, ese ya nos guarda de un cortocircuito. Ujú. Listo, entonces acá esta parte la podemos cambiar manualmente, pero lo que les decía, en la realidad
son parámetros físicos los que hacen este cambio. Y estos sí ya son parámetros estáticos, que sabemos que siempre va a funcionar a esa misma frecuencia. Y esto sí es modificable. Entonces, de aquí para allá es otro mundo, el tema de la programación. Ahí es donde entra toda la teoría del control PID, de todos los lenguajes de programación que hay, es lo que viene conectado acá en esta parte. Profe, otra intervención. Hace también falta la parte de la resistencia para drenar la energía, lo que se estaba hablando en la clase pasada, en el primer día. No, fue en esta clase y gracias por acordarme. Y acá está la resistencia. A ver. Entonces, ¿cuál es la función de la resistencia, Sergio? Ya que está ahí con la idea. Sí, es disipar la energía que usted estaba diciendo que se puede volcar a la red, pero en casos de se necesita disiparla, y entonces se pone y eso se dimensiona Sí, claro. y se le coloca una resistencia. Claro, eso es dimensionado. Entonces, vamos a mirar acá en la simulación. Está girando el motor, vea. Ahí está girando a 4500 revoluciones por minuto. Cuando yo apago, fíjese que cómo empieza a cambiar esto, hasta llegar a cero. Pero vea que no se detiene. En ese momento, ¿qué es lo que está haciendo el motor? Se está comportando como generador. Volvamos acá. Ahora sí para entender esto. Cuando está conectado, él funciona acá en este espacio. Usted lo desconecta y vea lo que empieza a hacer él, a comportarse como un generador, a enviar esa energía ¿a dónde? Pues donde está conectado. ¿Cuál es la única parte donde puede retornar la energía? Al mismo controlador. Entonces el controlador se protege y disipa esa energía en forma de calor. ¿Qué es lo que hace el carro eléctrico? En lugar de convertirla en calor, la almacena acá con un sistema, pues imagínese cómo puede llegar a hacer eso de complejo. Recupera esa energía y después la vuelve y la utiliza. No la desperdicia acá en forma de calor. Entonces, esa es la idea que usted como diseñador dice, ¿yo qué hago con esta energía? Es una energía despreciable, la podemos reutilizar, tenemos el presupuesto para hacer un montaje de esos. Siempre el tema del presupuesto, ¿no? Entonces acá esta resistencia es la que está protegiendo al, al variador. Que nos faltaría mirar ahí. Creo que ya está todo. Entonces, porfa, pónganse a la tarea de ir a hacer este mismo montaje. Vea que no es nada difícil. Simplemente es venir, conectar y entender eh, a la par de esto, ¿no? Que esto sí me parece pues a mí lo más trascendental, entender estas curvas, porque si usted entiende estas curvas, puede venir a manipular este elemento y decir, bueno, lo cuadro de tal manera para que a la salida el motor se comporte como usted necesite, como su sistema lo necesite. Listo, no sé si tengamos algo más para intervenir. ¿Alguna observación adicional? ¿Cómo les pareció? ¿Fácil, difícil? Profe, el tema de la tensión también, de que los variadores son multitensión, se puede trabajar a 220 o a 380 o a 440. Sí, señor. Hay de diferentes niveles de tensión. Lo mismo acá el variador, ¿a qué tensión lo vamos a conectar? Fíjese que acá en el montaje lo conectamos acá a una fuente que de tensión directa. Entonces acá siempre la parte del control se maneja a 12 voltios, 24 voltios, una tensión muy bajita comparada con lo que está conectado acá en la parte de potencia, lo que dice Sergio. No importa que usted esté conectado acá a 480 voltios, esto no necesita esa potencia porque esto es control, esto es de baja potencia. Con 12 voltios son suficientes. Todo esto va a manejarse con esa tensión bajita. Listo, ¿qué más podemos mirar ahí?
Listo, la mayoría ya llenó la asistencia. Lo que les estaba diciendo ahorita al inicio de la clase, que este curso es de dos partes. La primera es de instalación, la segunda se llama de reparación, pero pues podemos seguir hablando de esto. La idea es que las personas que quieran, el próximo año podemos ver la segunda parte del curso, para que sigan ustedes cacharreándole a esto pues de manera autónoma. Es la idea. Listo, por mi parte no es nada más. Agradecerles por la participación de hoy y nos vemos el viernes. Ya el viernes tenemos la última clase. Profe, a mí no me llegó, no me aparece en el correo, en el WhatsApp, en el, en el mensaje me aparece la lista, la asistencia. Ahí está, búsquela ahí hacia atrás. Ese sí que ahí, para no compartirlo nuevamente. Ahí Porque no aparece. la encuentro. Es que no la encuentro porque a mí me tocó que cambiar de computador y no me Listo, César, aparece. no importa. Yo lo anoto acá manualmente. Bueno, gracias, profe. Listo, con gusto. Irania, Profe, ¿y lo de reparación qué vendría a ser? seguir hablando de esto porque tú sabes que ese tema es bastante extenso. Si nosotros nos vamos y miramos el programa, eh, digamos, los ejercicios que habían en esta primera parte eran unos ejercicios muy sencillos, muy enfocados en la parte del CADESIM, donde nos decían que los aprendices pues tenían que presentar estos montajes que hicimos acá, y ahí nos dice el tiempo y todo, nos dice tanto tiempo para hacer ese montaje, 4, 5, 6 horas. Entonces la idea es que ustedes envíen eso y yo calificarlos. Lo mismo pasa con el de reparación. Nos toca ir a mirar cuáles son los parámetros, cuáles las averías típicas, lo que estamos hablando ahorita de la tensión, de la inversión de giro, cuando se pierde una fase, cuando se daña un bobinado. Entonces, son muchas cosas de las que podemos hablar ahí. Ahorita no tengo el programa a la mano, pero es la continuación de esto mismo, con diferentes actividades Ah, que están ahí listo. propuestas. ¿Cómo te ha ido con el cadécimo, Irán? No, profe, es que como no tengo computador y mi celular me está fallando, no sé por qué. Ok. Y conceptualmente, ¿cómo te ha ido? No, sí, eso sí, bien, profe. Listo, bien. Porque como igual voy en la de motores, acá donde estoy estudiando, o sea, igual voy implementando conceptos. Ah, ok. O sea que sí te sirvió el curso. Sí, 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 profe. Listo, eso es lo importante. Digamos, Sergio, eh, se nota que está bien instruido en esta parte. ¿Este curso sí le sirvió para algo? ¿O para Sí, recordar? profe, ¿O para qué específicamente en su caso, para qué le sirvió este curso? para afianzar conocimientos y corregir dudas, por lo menos lo del el relé térmico, yo siempre he conectado los variadores y nunca lo he puesto. Entonces, ya ahí son cosas que, claro, y eso depende, como dice usted, del presupuesto del cliente, pero son cosas buenas que uno aprende. Listo. Digamos acá el compañero Germán que también nos ha compartido todas las tareas de una manera bastante ordenada, bien estructurada. Uno diría, bueno, vino al curso más como para aportar que para él llevarse algo de acá. Muchas veces también uno explicando es como también aprende muchas cosas. Listo, entonces nos vemos el viernes ya para despedirnos. Nuevamente gracias y que descansen. A usted, Vale, profe, profe, muchas muchas gracias. gracias. Listo, gracias. Que descansen. Claro, muchas gracias. Buenas noches.